Hola, en este vídeo, que es el primero del tema 4, vamos a explicar qué es la salud, lo que son los indicadores de salud y también otros factores determinantes de la salud. Y llegaremos hasta ese punto. Bueno, ¿qué es la salud? Bueno, aquí tenéis un vídeo que lo explica, muy ameno, así con dibujos, etcétera, pero yo os voy a contar de manera más resumida lo que significa. Antiguamente se entendía que la salud era la ausencia de enfermedad, ¿vale? Pero desde 1948 este concepto se cambia y se hace una definición mucho más precisa de lo que es la salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no es solo la esencia de enfermedad como se pensaba hasta ese momento. Bueno, esta definición de salud, que es una definición positiva, pues en su momento fue muy criticada porque decía que era como, muchos decían que era algo como inalcanzable, ¿no? Porque es el completo bienestar físico, mental y social, y que eso fuera un poco subjetivo y que en principio no era fácil de... Siempre una persona podría decir que no tenía buena salud aquejándose de alguno de estos aspectos. Bueno, pues ya sabemos que desde entonces el concepto de salud implica esos tres factores: bienestar físico, sería que tengamos salud física, salud mental y salud social. La salud física, pues todos entendemos lo que es, no tener ningún tipo de enfermedad. Salud mental, pues también tener una vida ordenada y una mente equilibrada. Y salud social, pues estar integrado en la sociedad y mantener unas relaciones estables y cordiales con nuestro entorno. Todos esos aspectos influyen en la salud según el concepto actual de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en principio la salud física, como hemos comentado un poco, que implica que los órganos y aparatos y sistemas funcionen correctamente para poder permitir realizar las funciones vitales con normalidad. La salud mental nos indica que debe existir bienestar emocional y psicológico, que nos permita realizar nuestras actividades diarias. Y la salud social es que las condiciones en las que vivimos tienen que permitir satisfacer nuestras necesidades. Así necesitamos vivir en un sitio que haya paz, que dispongamos de educación, de vivienda, trabajo con un salario digno, justicia social, etcétera. Todos estos factores van a determinar un poco nuestro estado de salud social. Bueno, pues visto esto, que es el concepto de salud, que es un concepto muy amplio, no como antiguamente, que solamente era no tener ninguna enfermedad, vamos a ver cuáles son los indicadores de salud reconocidos. Eh, una enfermedad es una alteración del funcionamiento normal del organismo. Entonces, si nos atenemos en primer lugar a lo que sería el aspecto físico, de salud física, pues una cosa muy importante que se examina para ver si tenemos salud física serían las constantes vitales, que son un conjunto de valores que nos informan sobre el estado de salud físico de una persona. Las más importantes son la temperatura corporal, ¿vale? Si tenemos fiebre o no tenemos fiebre. Para eso usamos un termómetro. El termómetro es el instrumento que nos va a indicar la temperatura que tiene nuestro cuerpo y que sabemos que debe de encontrarse entre 36 grados y medio y 37 grados y medio. Aunque estos valores de temperatura puede variar un poco según la temperatura ambiental que haya y la hora, y bueno, realmente si sube mucho por encima de los 37 grados, pues entonces ya es claramente un indicador de enfermedad. ¿Cómo son los aparatos que se usan para medir la temperatura? Pues antiguamente eran de mercurio, tenían mercurio en su interior, pero como el mercurio es un producto tóxico, pues se han desechado y ya solamente se pueden fabricar electrónicos, ¿vale? Últimamente los termómetros digitales pues dan la lectura digamos, de manera muy fácil de leer, e incluso últimamente ya se ven otros que miden la temperatura a través de infrarrojo. Eh, si hacemos un pequeño receso y vemos los termómetros, ¿vale? Pues aquí podemos tener algunas imágenes. Este sería el termómetro digital
el normal que podemos tener en nuestras casas, y estos que aparecen aquí pues serían termómetros de infrarrojo, que sin tener que entrar en contacto con la persona a la que queremos tomar la temperatura, pues toma la lectura midiendo la luz infrarroja que desprende esa persona. Bueno, según la temperatura corporal que tengamos, pues podríamos decir que nos encontramos en uno de estos tres casos. Diríamos que tenemos hipotermia, que sería cuando la temperatura está por debajo, está por debajo de la temperatura normal, o sea, una temperatura menor de 36,5 grados centígrados, ¿vale? A ver si podemos esto ponerlo bien, ¿vale? O porque estamos expuestos a baja temperatura, podríamos decir que tenemos febrícula, que sería una fiebre moderada o leve, cuando la temperatura se encuentra entre 37,2 y 38 grados centígrados, por encima del valor máximo normal, y podemos decir que tenemos fiebre ya cuando la temperatura supera los 38 grados centígrados, ¿vale? Y esto ya sí que sería un claro indicador de que hay alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo reacciona cuando tenemos una enfermedad, pues muchas veces aumentando la temperatura, dado que se está librando dentro de nuestro cuerpo una batalla contra los virus o bacterias que nos han invadido. Bueno, el primer factor, la primer constante vital que determina o puede determinar si estamos sanos o enfermos. El siguiente sería el pulso. El pulso es se produce por la contracción de las arterias y la expansión de las arterias cuando se contrae el corazón. Se detectan en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la zona donde las arterias están más cerca de la piel, como serían las muñecas y el cuello. En una persona sana el pulso tiene que estar entre 60 y 80 pulsaciones por minuto, aunque esto puede variar en función de la edad y también si en ese momento acabamos de hacer ejercicio físico, pues entonces las pulsaciones normalmente estarán por encima de este valor máximo de 80. Si tenemos fiebre, pues también puede ser que el pulso se acelere por encima de la frecuencia máxima normal. ¿Vale? Según sea la frecuencia cardíaca, según sea el ritmo que lleva el corazón, podremos tener una patología que se denomina arritmia, que es cuando el pulso cardíaco, el ritmo cardíaco no es constante, o lo que dice aquí, es cuando el ritmo cardíaco es irregular. O sea, hay momentos en los que va deprisa, hay momentos en los que va despacio. Eso sería una arritmia. Se denomina taquicardia cuando el corazón late demasiado rápido sin hacer ejercicio físico, ¿no? Si el corazón va por encima de 80 o por encima de 100 pulsaciones por minuto en reposo, pues eso es un indicador de enfermedad que se denomina taquicardia. Y braquicardia es lo contrario, el corazón late demasiado lento. Esto pues también se puede deber a algún tipo de medicamento que estemos tomando o otras patologías, ¿no? El corazón debería de marchar siempre dentro de estos márgenes, entre 60 y 80 pulsaciones, aunque puede variar un poco de unas personas a otras, ¿no? Deportistas de élite, como pueden ser ciclistas, pues por ejemplo, pues, normalmente tienen unas pulsaciones muy bajas, ¿no? Dado el gran entrenamiento al que se ven sometidos. Otro tipo de indicador es la frecuencia respiratoria. Cuando realizamos la ventilación pulmonar, o sea, el aire que entra cuando inspiramos y el aire que sale al expirar, pues esto hace que nuestros pulmones capten el oxígeno y expulsen el dióxido de carbono al exterior, ¿vale? Una persona sana, en reposo, presenta una frecuencia respiratoria comprendida entre 12 y 18 inspiraciones por minuto, y los movimientos deben ser regulares. Si tenemos una frecuencia respiratoria más elevada, estando en reposo, pues también podría ser un indicador de que nuestro aparato respiratorio pues no capta bien el oxígeno y podamos tener algún tipo de patología o enfermedad. Hay un caso muy común que habéis oído hablar probablemente, que es la apnea. La apnea es una enfermedad que sufren algunas personas que normalmente roncan también. Entonces, a veces se producen paradas respiratorias y esto es lo que se denomina una apnea, y durante un cierto tiempo estas personas dejan de respirar mientras duermen. Esto no les permite descansar durante la hora de sueño y por lo tanto durante todo el día pues mantienen somnolencia, y pueden tener pues, accidentes conduciendo o cualquier otro tipo de problema en sus trabajos o en su vida normal.
Otro indicador de salud o de las constantes vitales sería la tensión arterial. Os recomiendo que veáis este vídeo porque veréis ahí cuál es el significado y cómo se toma, ¿vale? Pero la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Esta presión depende de varios factores. Hay varios factores que hacen que pueda tener un valor u otro. En primer lugar sería la fuerza de bombeo del corazón. Bueno, pues si el corazón tiene un corazón muy fuerte, pues puede producir un valor de presión muy alto. Este valor depende, pues, como veis aquí, de la edad, el ejercicio físico y también del estado emocional, ¿no? Si estamos más nerviosos o más emocionados por algún motivo. Luego también depende de la cantidad expulsada en cada latido, ¿no? El tamaño del corazón que tengamos. Si el volumen es grande, pues entonces la presión sobre las paredes es mayor. También depende del ejercicio físico, pues hace que se desarrolle más el corazón, sobre todo en edades jóvenes. También depende, por otro lado, de la elasticidad de los vasos sanguíneos, de las venas y las arterias. Cuando tenemos venas elásticas, que eso sobre todo es en personas jóvenes y que no tienen colesterol, pues entonces normalmente, como las venas se pueden dilatar, la presión es menor, ¿no? Porque, digamos, cuando el corazón bombea con fuerza, pues la vena se puede hacer más ancha y pasa la sangre con mayor facilidad. Pero si hemos perdido elasticidad, que es lo que se llama la arteriosclerosis, que se produce por la edad, pierden elasticidad los vasos sanguíneos, entonces cuando el corazón bombea con fuerza, como las arterias y las venas ya no son elásticas, no pueden aumentar de tamaño y entonces pues la presión aumenta, lo que sería la hipertensión. Bueno, cuando nos tomamos la tensión, la presión sanguínea, nos dan dos valores, lo que se conoce más bien con el nombre popular de la presión máxima o la alta, que corresponde con la presión que se produce cuando el corazón se contrae en el movimiento de sístole, cuando expulsa la sangre para que salga hacia todo el cuerpo, ¿no? Esta presión es como dice su nombre, la máxima o la alta, y es debido a eso, a que el corazón expulsa la sangre con fuerza para que llegue a todas las partes del cuerpo. Esta presión pues debe de estar comprendida entre 120 y 140 milímetros de mercurio, que es la unidad en la que se usa para medir la presión. Luego, la presión baja o diastólica, que es la que se produce cuando el corazón se relaja, pues tiene que tener un valor comprendido entre 70 y 90 milímetros. Normalmente se recomienda que la presión baja sea como la alta partido por 2 más 1, ¿vale? Bueno, si se cuenta, o más 10, ¿no? Si se cuenta que la presión, por ejemplo, tenemos una presión de 120, que normalmente nos la dicen como de 12, de presión alta, pues la baja debería ser de 7, ¿vale? Que sería la mitad de 12 más 1. Si tenemos una presión de 140 como presión alta, que sería 14, pues deberíamos de tener la mitad 7 más 1, tendríamos que tener una baja de 8, ¿vale? Eso sería una línea básica para conocer si están compensadas o no la presión arterial. Si la persona tiene unos valores de tensión más altos, se dice que sufre hipertensión, ¿vale? Que es un problema que va a dañar o que puede producir otros problemas más graves, como podría ser una embolia o un infarto, ¿vale? El tener hipertensión durante largo tiempo. Otros indicadores de salud, además de las constantes vitales que hemos visto hasta ahora, pues son otros que nos pueden informar sobre cuál es nuestro estado de salud, si es bueno o es malo. Uno de los factores que puede afectar a nuestra salud puede ser el sobrepeso, ¿no? Si tenemos un peso más alto por encima de lo que nos corresponde, según nuestra estatura y edad, pues esto puede indicar algún problema relacionado con la alimentación o de tipo hormonal, etcétera, ¿vale? Para pesarnos debemos hacerlo en ayunas y descalzo y sin ropa, y hacerlo pues con bastante frecuencia para ir controlando el peso, y si vemos que se produce una alteración brusca por encima de lo normal, pues debemos de intentar encontrar cuál es la explicación. Otro indicador es el denominado la capacidad vital. La capacidad vital indica el volumen
máximo de aire que podemos expulsar o intercambiar en una única inspiración y expiración. Cuando vamos algunas veces tenemos un problema respiratorio y vamos al especialista y te hacen en un aparato que tienes que soplar todo lo que puedes, ¿no? Ese sería lo que nos va a medir nuestra capacidad vital, ¿vale? Otros indicadores de salud sería hacer un análisis de sangre, ¿no? El hemograma, ¿no? En el hemograma nos indica el número de células sanguíneas que tenemos y la composición química, ¿no? Entonces esto nos puede, del plasma, esto nos puede indicar si, bueno, ya habéis visto cuando nos hacemos un análisis, pues salen con distintos asteriscos, ¿no? Que nos van señalando los puntos en los cuales pues nos desviamos de lo normal y el médico pues ya nos diría cuál es un poco nuestro problema de salud que podamos tener, ¿no? También, igual que el análisis de sangre, el hemograma también es un indicador, el análisis de orina, ¿no? Que es algo que también nos piden cuando vamos para hacer una revisión médica, ¿no? En el análisis de orina pues se detecta pues si hay sangre o alguna sustancia o infección que puede ser no es normal. Y el médico bueno indicaría cuál sería el proceso a hacer. Bueno, pues todos estos factores que hemos visto son los que afectan a la salud, como hemos visto, en la parte física de nuestro cuerpo, ¿no? Que nuestros órganos y aparatos funcionen bien. Pero como la salud ya no solamente es el buen estado físico de nuestro cuerpo, sino también afecta a la salud mental y a la salud, digamos, social, pues tenemos otros factores que van a determinar la salud en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Entonces, para completar y saber nuestro estado de salud, tenemos que ver cuál es nuestro bienestar físico, que ya hemos visto que tenemos que tener todos esos factores bien, pero también nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Entonces, uno de los factores que puede determinar un determinado problema de salud podría ser el medio ambiente, ¿no? Si vivimos en un medio ambiente en el que tiene pues mucho ruido, factores químicos, tóxicos o biológicos, etcétera, pues esto puede ayudar a que aparezcan enfermedades, ¿no? No es lo mismo vivir en un ambiente saludable que vivir en una ciudad con mucha contaminación, mucho ruido y con mucho estrés, ¿vale? El estrés, bueno, sería como un factor psicológico, ¿no? Tener una vida estresada, debido al trabajo, debido a los problemas cotidianos, pues pueden ser desencadenantes de algunos tipos de enfermedades psíquicas, depresiones, etcétera. Y por otro lado, un factor importante sería la nutrición, ¿no? Somos lo que comemos y bueno, pues uno de los aspectos que debemos vigilar es tener una dieta regular y equilibrada, pues que eso va a afectar de manera muy importante a nuestro estado de salud. Bueno, pues lo dejamos aquí para que no sea un vídeo muy largo y ya continuaremos con los hábitos saludables en el vídeo siguiente.